Bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Vamos a empezar un poquito hablando de cómo el Señor nos dio esta palabra. El tema era otro. Ya la predicación de hoy estaba montada, pero como aquí se hace lo que el Señor diga y a Él le plazca, el Señor no las cambió y no las cambió esta mañana, pero aquí estamos y pudimos, gracias al Señor, poder desarrollar la palabra. Y como aquí estamos para hacer la voluntad del Padre y no nuestra voluntad, esa es la palabra que vamos a llevar. El tema del día de hoy es guíame a hacer tu voluntad. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos 12:2. Cuando las tenga, digan amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Romanos 12:2. Amén. Amén. Vamos a leer desde el 1, pero nos vamos a estar enfocando en el 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor traiga añadidura a su palabra. Pues como le estaba diciendo, teníamos otro tema y nosotros acostumbramos, mi esposa y yo, a dormir con una canción toda la noche, aunque se escuche bajito, pero que sepamos que está esa canción. Y cuando nos levantamos en el afán del día, que nos levantamos, que vamos a empezar nuestro día, siempre antes sacando el tiempo para el Señor, pero cuando subimos la canción, el Señor empieza a ponerme en mi mente y en mi corazón su voluntad. Y es curioso porque hace días le había comentado el pastor que el Señor me venía inquietando con la voluntad de Él, pero yo monté otra predicación y ese tema lo dejé como rezagado o no le presté mucha atención, y hoy esta mañana empieza esa palabra a rumiar y en mi mente y en mi corazón, y iba de camino al trabajo y venía haciendo una retrospección de qué yo tengo que modificar o qué puede estar entorpeciendo para yo hacer la voluntad del Señor, para que la voluntad del Señor tenga cumplimiento en mi vida. Y iba yo pensando en el día, en el trabajo, haciéndole preguntas al Señor, que el Señor me mostrara qué puede estar sucediendo en mi vida y si hay algo que está haciendo que la voluntad del Señor no sea la voluntad perfecta de Él en mi vida. Amén. Vamos a buscar le voy a decir la definición de lo que es voluntad, según el diccionario, y dice: propiedad que se expresa de forma consistente en el ser humano y en otros para realizar algo con intención de su resultado. Amén. Pensa en la conversación que tenía con Dios. Le estaba preguntando, pero cuando nos metemos al tema y empezamos a buscar información, empezamos a leer la palabra, porque tenemos que ir al manual de instrucciones para poder contestar nuestras preguntas. Amén. Nos dice la palabra del Señor. Jesús nos dice claramente: ¿cuál es el único camino? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en el reino de los cielos. O sea, que dice el Hijo que para entrar en el reino de los cielos tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos conocen su voluntad? ¿Cuántos conocen la voluntad del Señor en sus vidas? Álcenme las manos, por favor. ¿Y cuántos no conocen la voluntad del Señor? Todos las conocen, qué bueno.
¿Sabe, iglesia, cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida? Amén. ¿Sabe dónde se encuentra? En la palabra del Señor. Amén. Si quieres saber cuál es tu voluntad, si quieres saber qué está entorpeciendo que la voluntad del Señor no tenga cumplimiento en tu vida, todas las definiciones y todas las contestaciones correctas están en esta palabra. Amén. Si nos dejamos guiar por esta palabra, vamos a tener las respuestas para todas nuestras preguntas. Amén. Amén. Pero como cristianos no nos gusta leer la palabra. La encontramos difícil, complicada y nos cuesta escudriñarla y meternos en ella. Aquí está en la palabra del Señor está la respuesta. Ahí. Amén. 6 formas de estar en la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. Todo lo que Él me diga, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. Mateo 7:21. La voluntad de Dios es sostener a sus pies y escuchar la palabra. Era lo que estábamos hablando. Dice ahí. Sentarse a sus pies y escuchar la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pasar tiempo para escudriñar la palabra. No es leerla como el papagayo, sino sentarnos a meditar y pedirle la revelación al Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere mostrar y qué nos quiere decir la palabra del Señor para nuestras vidas? Porque muchas veces le estamos haciendo preguntas al Señor y no escuchamos la contestación, y el Señor lleva tiempo hablándonos a través de su palabra. Pero si no es porque el Señor levanta un profeta, entendemos que esa contestación no ha llegado a nuestras vidas. Cuando Dios lleva a lo mejor semanas, meses o días diciéndote la contestación de esa pregunta, pero tú no has prestado el tiempo necesario para escudriñar y detenerte a escuchar lo que te quiere decir la palabra del Señor. Amén. Amén. Estar con la palabra del Señor y escudriñar la palabra del Señor es tiempo de meditar a solas con Dios y su palabra, con lo que está aquí escrito. De la meditación de la palabra del Señor llega la iluminación y la revelación de la palabra. Aleluya. Y después de la iluminación y la revelación llega la acción, y después vemos la manifestación de lo que está escrito en esta palabra en nuestras vidas. Pero como todo en nuestras vidas, todo conlleva un proceso. Y todo tiene un tiempo para nosotros llegar a la manifestación de la palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero como volvemos a nuestra humanidad, nosotros no nos gusta el tiempo, como predicábamos la semana pasada, y queremos alterar ese kairos del Señor a nuestro crono. Y el Señor para todo lo hace en un proceso y en un orden perfecto. Ahí es que se nos complican las cosas un poco, en el tiempo de Dios. Y así nos sucede cuando leemos la palabra del Señor. Así nos sucede cuando la voluntad del Señor tiene un kairos y nosotros no entendemos la voluntad del Señor y queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. O sea que nosotros queremos que la voluntad de Dios se someta a nuestra voluntad y a nuestros antojos. Lamentablemente no es así. No está escrito de esa manera en la palabra del Señor. Amén. Amén. Eso lo podemos ver en Marcos 3:35, lo que estábamos hablando en el primer punto. En 2 de Corintios 8:1-6, no vamos a estar leyendo los versículos para no extenderlos, pero lo pueden anotar para que los busquen. Dice, la voluntad del Señor, entregarte a ti mismo al Señor. Ese es el segundo paso. Entregarte a sí mismo al Señor. Eso nos cuesta, iglesia. Entregarnos, o sea que quiere decir que cuando nos entregamos al Señor, estamos renunciando al yo, estamos renunciando a nuestros antojos, estamos renunciando a nuestra manera de ver las cosas, y lo que queremos es comenzar a ver las cosas de la manera que Dios las ve.
O sea que dejamos de hacer nuestra voluntad y empezamos a hacer y ver la voluntad del Señor cumplida en nuestras vidas. Amén. Entregarte al Señor puede ser entregarte a la visión de tu casa, de tu iglesia. Aleluya. Entregarte a la presencia, participando en la colaboración que es dar. Nosotros nos entregamos al Señor cuando damos ofrenda, damos de nuestro tiempo para la obra, para la expansión de nuestra obra. Cuando sacamos tiempo para llevar la palabra, como lo están haciendo los hermanos los sábados, que están dando de su tiempo para ministrar vidas, evangelizar vidas que están en necesidad. El Señor le agrada y premia eso, porque eso quiere decir que hay obediencia hacia su palabra y quieren agradar al Padre. Y que si quieren agradar al Padre y agradar su corazón, eso al Señor le agrada, y el Señor se alegra que eso suceda, que nosotros hagamos esa gestión por Él, porque Él lo hace todo por nosotros y nosotros hacemos muy poco por Él. Si lo vamos a llevar en términos de balanza, yo creo que la balanza siempre está inclinada a que Él siempre está dando, y nosotros somos los que seguimos mermando y cada vez damos más poco en nuestra vida, o cada vez le damos más poco al Señor, cuando se supone que la balanza fuera la inversa, que nosotros tengamos la necesidad de darle más y más y más y más al Señor, porque entre más le damos al Señor, empezamos a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Eso es. Que es lo que queremos como cristianos, caminar en su voluntad y morir a nuestra voluntad, que se haga la voluntad de nuestra vida. Si tú quieres ver la voluntad del Señor en tu matrimonio, tú tienes que orar más, tú tienes que intimar más, tú tienes que leer más palabras. Si tú quieres que la voluntad del Señor tenga más cumplimiento en tu trabajo, tienes que entonces morir al yo y vivir para Él. Amén. Amén. Tercer punto lo vamos a encontrar en Efesios 6, del 5 al 8. Y este no le gusta mucho, pero es trabajar alegremente donde Dios te ha puesto, como si lo hicieras para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Ese punto es como medio controversial, pero donde Dios nos ha puesto, a veces se lo comento a mis compañeros de trabajo y les digo que a veces desapercibimos la bendición que tenemos de poder estar trabajando en el sitio que el Señor nos ha puesto, porque Él el que nos ha sembrado y nos ha puesto en ese sitio, y a veces por el afán del día, por estar mirando lo que no tenemos que estar mirando, estamos desaprovechando la oportunidad y la bendición que es hoy en día tener un trabajo y poder llevar un sustento a nuestras casas. Entonces le pedimos al Señor que nos dé sustento y nos está dando trabajo y no apreciamos el trabajo. ¿No? Entonces pedimos y no apreciamos lo que tenemos que apreciar, que es la bendición de trabajar. Pero como cristianos tenemos que trabajar para Él, los que son jefes, los que son empleados, donde quiera que usted trabaje, los que no trabajen, cuando trabajen, háganlo como si lo hicieran para Él, porque no importa que nadie te esté viendo, que tu jefe te esté viendo, Él te está viendo. Amén. Amén. Así que hay que trabajar para el Señor. Si no apreciamos el trabajo que tenemos, ¿cómo queremos llegar al otro nivel? Que el Señor nos lleve a otro nivel, si en lo primordial nos estamos colgando, si estamos pasando desapercibidos las pequeñas cosas porque nos enfocamos en las grandes, pero es que el Señor en las pequeñas es que te va educando, es que te va enseñando, es que te va capacitando para llevarte hacia el próximo nivel. Punto número 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice, el punto es elegir vivir dentro de lo que Dios estableció para nuestra sexualidad. ¿Tema fuerte? No se asuste. Hay que evitar las tentaciones. Nosotros como cristianos tenemos un Dios que es poderoso, pero no nos podemos asentar con el enemigo a negociar. No podemos estar jugando con las tentaciones, porque si no sabemos
y no utilizamos las herramientas correctas, el enemigo nos gana la batalla. Y a veces queremos probar nuestra madurez espiritual, probando al enemigo y sentarnos a jugar un partidito con él de brisca, domino, lo que usted quiera decirle, a jugar con él, a ser el cristiano. Y el 95% de las veces acabamos derrotados por él. Y él acaba ganándonos, porque él no descansa y conoce nuestros puntos débiles. ¿Conoces tú los puntos débiles de Satanás? ¡Aleluya! Esa es la pregunta. Porque si vamos a entrar en guerra, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y eso Titi nos enfoca y nos enfatiza que hay que conocer al enemigo. Porque para ganar una guerra hay que tener estrategias. Aún en el mundo secular, para un ejército poder ganar una guerra, tiene unas estrategias y conoce y estudia a su enemigo para saber sus puntos débiles para luego atacar. Pero ellos no atacan hasta que no están seguros que saber certeramente dónde pueden atacar y dónde pueden hacer más daño. O sea que si usted quiere hacer una guerra con el enemigo, tiene que estar bien cimentado en la palabra, tiene que estar bien preparado, una vida en santidad, en obediencia y en compromiso, y tienes que saber cómo hacerle la guerra al enemigo en el tiempo preciso, en el cargo del Señor, porque si quieres hacer guerra en el trono, pierdes. Amén. Amén. Me gusta ver los rostros de sus caras. Santo de Jesús. Punto número 5, primera de Tesalonicenses 5:18. Agradecer en todo tiempo al Señor. Eso viene trillado el Señor me ha dado, llevo 2 semanas bien fuerte con eso y escuchaba una predicación con mi esposa de eso. Y yo creo que es algo que nosotros los cristianos no caemos. Porque dice la palabra del Señor que es en todo tiempo que hay que estar agradecerle. O sea que una oración efectiva es la que comienza agradeciéndole al Padre todo lo que tenemos. Amén. Amén. Si quieres hacer una oración efectiva, tienes que empezar agradeciéndole a Él por dónde te ha llevado, por dónde te tiene, por lo que te ha dado y por lo que te ha quitado y lo que no tienes. En todo momento hay que vivir una vida en agradecimiento al Padre. Amén. Hay que mantener un corazón agradecido y darle gracias al Señor por todo. Yo creo que eso se nos pasa porque vivimos tan afanados en el día a día que se nos olvida detenernos y tomar el tiempo para solamente darle gracias al Señor, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para darle la posición que Él se merece. Porque a veces nosotros humanizamos a Dios. Tenemos la costumbre de humanizar a Dios y hacerlo pequeño cuando Él es todopoderoso. Amén. Así que, iglesia, tenemos que vivir una vida en agradecimiento por lo que tenemos, por las pruebas. Agradezca. Gócese por lo que está pasando en su vida, porque tiene la satisfacción que después del momento de prueba, del quebrantamiento, viene la bendición y viene lo que el Señor quiere traer a tu vida. Pero en el proceso que Él te está probando, gózate. Que ilógico suena gozarme en el proceso, pero es que lo que es lógico para el Señor, nosotros no le tenemos que buscar la lógica. Lo que es ilógico para mí y es lógico para Dios es sí y es amén. Amén. Punto número 6, discúlpeme. Segunda de Pedro 3:9. Que te vuelvas a Él. Hay que morir a nuestro yo. Hay que morir a nuestras costumbres. Hay que morir a aquello que nos enseñaron culturalmente, que pensaban nuestros padres que estaban bien, que fueron cosas que nos enseñaron en nuestra humanidad o en su humanidad, y no son cosas que están correctas delante de los ojos del Señor.
Amén. Amén. Praise the living God. Thank you, Jesus. Hay que mirar el rostro del Padre todo tiempo. Tenemos que caminar aferrados a su presencia. Tenemos que vivir conectados a la fuente. Tenemos que hacer su voluntad en todo tiempo. Y preguntarle, tomarnos el tiempo de preguntarle en qué podemos estar fallando, porque somos seres humanos. Seres imperfectos buscando la perfección en Dios. Perfecto es Él. Y yo reconozco que tengo imperfecciones todos los días. Y reconozco que todos los días yo puedo mejorar una área en mi vida y ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor primo, un mejor hijo. Todos los días tengo que reconocer que no soy perfecto. Pero quiero, en la intención de mi corazón y mi vida, tiene que decirle al Señor que yo quiero vivir bajo su voluntad, que yo quiero morir a mí y vivir en Él. Amén. Tenemos que primero renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Y segundo, si estamos mal, lo que necesitamos es estar en la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. O sea, que es trillado aquí, si no es agradable, no es perfecto y no produce paz en tu vida, te debes preguntar si estás caminando en la voluntad del Señor. Si esa persona o esa situación o esa cosa que ese momento que puede estar viviendo está en la voluntad del Señor. Si ese novio, esa novia que estás pidiendo está en la voluntad del Señor, si esa persona que estás conociendo está en la voluntad del Señor. Porque muchas veces las cosas que Dios nos da, nosotros las saboteamos y dejan de ser buenas, agradables y perfectas y le echamos la culpa al Señor, si somos nosotros mismos que estamos saboteando el plan del Señor. El Señor no tiene la culpa de que lo que era bueno, era agradable, era perfecto y producía paz en nuestra vida, en un momento determinado deje de producir esto en nuestra vida y nos cuestionamos y le cuestionamos al Señor, pero Señor, si tú me lo diste, Señor, si yo hice tu voluntad, ¿qué está sucediendo? Que tu voluntad está dejando de tener cumplimiento. Quiere decir que el libre albedrío que nos da el Señor, hay una parte que está saboteando la voluntad del Señor. O sea, que quiere decir que el que está saboteando el plan del Señor y la voluntad perfecta de Dios para esa relación, esa vida, es la persona, somos nosotros, no es Dios. Porque el Señor lo que quiere es que ustedes caminen en bendición, bendición tras bendición. Prueba tras prueba es igual a bendición tras bendición, porque en la prueba hay crecimiento. Amén. Para hacer la voluntad del Señor hay un problema que es nuestra mente. Y el problema es la mente cuando queremos meter la obediencia. Porque nos cuesta obedecer al Señor. Nos cuesta obedecer lo que está escrito en esta palabra. Y ahí es que como humanos nos cuestionamos y nos molestamos con el Señor. Porque nosotros somos los desobedientes y queremos regañar o queremos castigar al Señor. Y si estoy molesto con Dios, no diezmo. Y si estoy molesto con Dios, no ofrendo. Y si estoy molesto con Dios, no voy a la iglesia. Queremos castigar al Señor. A Él no le estamos castigando, nos estamos castigando nosotros mismos. Porque no entendemos la voluntad de Él, no sabemos caminar en la obediencia, porque lo que es agradable para Él no tiene que ser agradable para mí. Pero yo sí tengo que reconocer en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu que si es agradable para el Padre, es perfecto, Él me va a traer paz a mi vida y es lo que Él quiere para mí. Como Padre que es mío, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, así Él nos ve a nosotros. O sea que en todo momento el Señor quiere darte lo mejor, quiere que tú aprendas, quiere capacitarte, quiere que tú entiendas, quiere llevarte al nivel como ya Él te vio, como producto y obra terminada, como Él te vio desde el vientre de tu madre. Así es que Él te quiere ver, así es que Él te quiere capacitar para que tú hagas su voluntad. Amén. La voluntad de Dios consiste en la obediencia. La palabra obediencia en su etimología significa oír debajo. En otras palabras, oír
con un espíritu dispuesto a obedecer. O sea que tenemos que tener un espíritu dispuesto a obedecer la palabra del Señor, a obedecer lo que nos guste y lo que no nos guste. Porque hay veces que el Señor nos amoesta y nos dice cosas que es para nuestro bien, pero nosotros no las cuestionamos y nos airamos o nos molestamos y buscamos el significado y el cuestionamiento, el por qué el Señor dice eso en nuestras vidas. Si el Señor en mi vida no hubiese utilizado una profeta cuando empezamos a abrir lugar y me decía a través de esa profeta que me quedaba, si Él venía me quedaba, no despertaba en mí algo que yo tenía que hacer por mucho tiempo. No me gustó lo que me dijo a través de la profeta, porque a nadie le gusta que le digan que te quedas. Entra un gran cuestionamiento y una gran pregunta al Señor, pero ahí es que el verdadero amor que tú tienes por el Señor, si es que lo tienes, va a salir. Y cuando el Señor me puso en ese entredicho, si vengo hoy te quedas, me llevó a preguntarme qué estaba entorpeciendo en mi vida la voluntad del Señor, qué yo tenía que entregarle que Él me estaba pidiendo, que hacía que la voluntad del Señor no tuviera cumplimiento en mi vida. Amén. Amén. Dios, amén. Yo sabía que tenía que entregar, pero yo no lo quería entregar. Y el Señor me hablaba por múltiples profetas. Me hablaba a través de mi primo, me hablaba a través de la pastora que para ese tiempo era novia del pastor. El Señor me hablaba por muchas personas. Y yo le dije al Señor ese día, quebrantado en mi hogar, quítamela tú, porque con mis fuerzas yo no te la puedo entregar. El Señor estaba demandando mi relación de 10 años. Y yo le estaba cuestionando porque yo estaba conformado por la mediocridad de vida que yo vivía. Y yo pensaba que eso era lo que Dios quería para mi vida. Y estaba interrumpiendo que la voluntad del Señor se cumpliera en mi vida. Y yo le dije al Señor eso, quítamela tú porque con mis fuerzas yo no te la puedo entregar. Pero como el Señor es perfecto, pasaron 2 semanas y el Señor me la quitó. Gloria a Dios. Y como el Señor hace todo perfecto, me dijo a través de un profeta que en ese momento fue el tío el que el Señor utilizó. Y me dice el Señor, porque me pediste que te la quitara y te la quité. Te quité la piedra de tropiezo del camino. Si tenías duda de que fui yo el que la quité, te lo estoy confirmando. Porque a veces nosotros tenemos que recibir la confirmación de lo que estamos diciendo al Señor. Ya Él me habló, pero yo quiero la confirmación. Y a veces Él te confirma, pero Señor, confirmamos otra vez. Y otra vez, pues el Señor me confirmó. Gracias al Señor que de la primera entendí que era Él. Y se entregó. Entregamos lo que teníamos que entregar. Y hemos visto el crecimiento en nuestras vidas y cómo hemos evolucionado dentro de los caminos del Señor. Y hemos visto cómo el Señor, conocimos cómo el Señor hizo una estrategia para bendecirme y para traerme a mi vida a la persona que era la voluntad de Él de ponerme a mi lado. Ahí llega mi esposa a los 6 meses. Algo que sí yo hice fue abandonarme en Él. Cuando yo decidí meterme con Él, me enfoqué en Él. No estaba pensando cuándo Dios iba a poner mi ayuda idónea, cuándo Dios iba a poner mi complemento. No. Mi complemento es Él y sigue siendo Él. Y yo me enfoqué en agradarlo a Él. Mi mirada estaba puesta en Él como está hoy. Y caminé para Él y Él caminó para mí y me trajo mi bendición. Amén. El Señor es perfecto. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos problemas con discernir, entender y comprender la voluntad del Señor. Todo lo queremos discernir. Todo lo queremos buscarle una razón por la cual sucede.
no tenemos que discernir en nuestra humanidad las cosas del Señor. Las cosas suceden porque tienen un propósito y porque la mano de Dios se va a ver glorificada al final del camino. No tenemos que cuestionarnos por qué sucedió esto en mi vida, ni sentirnos culpables o sentirnos pena por nosotros mismos. Ay, Señor, mira lo que yo estoy pasando. Hay personas que están pasando peores cosas que ustedes, o que nosotros, o que yo, y no están cuestionándole a Dios lo que están pasando, sino están caminando obedientemente, peleando la gran batalla, y saben que tienen la recompensa y su fe puesta en Dios, que algo mejor el Señor va a tener para ellos. Amén. Dios es bueno. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra? Si no te tomas tiempo en escudriñar y leer la palabra, ¿cómo quieres conocer la voluntad del Señor para mi vida? ¿Por qué entramos en el cuestionamiento y en las preguntas que sabemos las contestaciones y no las queremos escuchar? Porque hay cosas que le seguimos preguntando al Señor que tenemos que modificar y cambiar, y el Señor nos las tiene de frente, pero no las queremos ver. Muéstrame, Señor, y el Señor te habla por la Biblia, el Señor te habla por sueños, el Señor lo pone en tu corazón, el Señor lo pone en tu mente. Señor, es que no veo, muéstrame. ¿Qué me detiene? ¿Qué tengo que cambiar para que esa voluntad tenga cumplimiento en mi vida, en tu vida? Si tú sabes la respuesta, si tú sabes lo que tienes que cambiar, pero es que no lo quieres cambiar, entonces no digas que el Señor no te ha mostrado lo que tienes que cambiar. Es que tú no quieres ver lo que el Señor te está mostrando. ¿Por qué? Porque tu voluntad se quiere ir por encima de la voluntad del Padre. Dios no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa de querer entorpecer el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y empezamos a cuestionar al Señor y a echarle culpas al Señor cuando Él no las merece. Hay que cambiar nuestra mentalidad, iglesia. Tenemos que ser cristianos victoriosos. Tenemos que ser cristianos que estemos preparados para los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estar dejándonos de preocupar de lo que está pasando afuera. Ser cambio de lo que está sucediendo afuera. Lleva a Cristo. Lleva a Cristo, lleva a Cristo. No podemos ser cristianos derrotados. No podemos venir a la casa del Señor con la mentalidad del mundo. No nos podemos dejar, tenemos que parar por completo de dejar de estar influenciándonos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que las cosas están malas. ¿Dónde dice aquí que en los tiempos postreros las cosas van a estar buenas? Yo no lo he leído. Dice que van a estar peores. Ya lo sabemos. ¿Por qué nos coge desprevenido y hacemos tanto show o espectáculo? Ay, Dios mío, qué malas están las cosas, pero es que tú lo sabes. Si eso está escrito, la Biblia tiene cumplimiento. Ok, ¿quieres detener que el cumplimiento de la palabra del Señor porque no se ajusta a tu conveniencia? Hay un tiempo determinado y para el cumplimiento de esta palabra. Yo creo que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, con la humanidad, porque hace tiempo Él debía haber venido. Qué triste que nos tocó vivir en este tiempo. Pero qué afortunados somos porque conocemos la verdad. O sea que podemos ir a llevarle al mundo la verdad que es Cristo. La verdad que es Cristo en nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra santidad. Porque como yo soy, como persona y como cristiano, tiene que hablarle a ellos. Yo tengo que hablarle de un Dios vivo, de un Dios que cambia, de un Dios que restaura, de un Dios que transforma. Del Dios que yo conocí, que me cambió, me transformó. De ese es el Dios que yo tengo que estar hablando. Yo no tengo que estar hablando de estadísticas de la economía, porque yo no soy economista. Yo tengo que hablarle del Dios que cambia la economía. Lo que Dios quiere que sepas sobre su voluntad para ti ya fue revelado en su palabra.
¿Entendieron eso? Amén. Lo que Dios quiere que sepas sobre su voluntad para ti ya fue revelado en su palabra. ¿Quieres saber tu voluntad? Ya está aquí escrita. Solamente tienes que escudriñarla y buscarla. Y como leímos al principio, tomarte el tiempo con el Señor de entender lo que está escrito en esta palabra, a sus pies. Toma tiempo, apártate para el Señor. Desconéctate. Apartarte para el Señor no es poner el celular vibrando y estar pendiente a los mensajes de texto. Apartarte para el Señor es apagarlo todo y solamente conectarte con Él. Amén. En ese tiempo que es tuyo a solas con Dios. Tenemos un problema que sabemos hablar al Señor pero no sabemos escucharlo. Él quiere hablarte. Él quiere que tú le escuches. No es hablar, pedir y no escuchar. Porque si le hacemos preguntas, Él nos quiere dar una contestación. Pero tienes que tomarte el tiempo para escuchar la contestación. ¿Qué puede suceder? Que te agrade o que no te agrade. La contestación que te dé, te guste o no te guste, es la correcta y es la perfecta. Amén. Amén. Así que, iglesia, la clave, si quieres ver la voluntad del Señor en tu vida, tienes que dejar tu cuestionamiento. Tienes que caminar en obediencia. Tienes que vivir conforme está escrito en esta palabra. El Señor te está hablando. En todo tiempo el Señor le está hablando a sus hijos. La pregunta estriba: ¿has tomado el tiempo para escuchar al Señor? El Señor les bendiga. Y ahora nos preguntamos, ¿nos habló el Señor? ¿Quién le habló el Señor? A todos nos habló el Señor. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos acaba de dejar saber? Que mucho sermón lindo y estrellado aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se predica como va. Que uno lo encuentra muy fuerte, bueno, eso no me lo dice la palabra. La palabra para mí completa, renalguye, confronta y liberta. No hay otra estrategia. Así que si la palabra toca, gózate en esa. Pero la pregunta es, si te tocó algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que mejorar? Ahora mismo hay algo en cada uno de nosotros que debemos mejorar. No podemos quedarnos, no podemos tolerar el conformismo. Ningún cristiano y creyente puede tolerar conformismo. Nosotros todos los días podemos ser una mejor persona, podemos ser un mejor esposo, usted puede ser una mejor esposa, usted puede ser un mejor creyente, usted puede glorificar el nombre del Señor caminando en la excelencia y en la perfección que solo Él se merece. Todos los días podemos hacer cambios. Quiero saludar a los padres de Emanuel, que los vi por ahí detrás. Saludos a su mamá y a su papá. ¿Qué queremos? Que seamos hacedores de la palabra, familia. Usted tiene que irse de cada sermón que tú escuchas, usted tiene que irse pensando y anotando. Quiero decirle que los que anotan son listos y sabios. Eso deja mucho que decir de un cristiano que saca su libreta y empieza a escribir y anotar cosas. ¿Anotar qué? No le deje, no confíe en su mente. Usted no puede confiar en su mente. Usted toma unas anotaciones y usted anota ese día que usted puede mejorar, que usted puede cambiar, que usted mejor puede dar. Anote, no le deje las cosas a la mente, porque la mente hay veces que está cansada, divaga y puede fallarle. Familia, hay que hacer cambios, y en estos tiempos que estamos viviendo, familia, usted tiene que gozarse en la prueba. Yo le quiero decir a usted que usted no puede estar escuchando
todo lo que nos rodea en nuestro mundo, porque entonces usted desde que se levanta se va a levantar ansioso y deprimido y triste. Mira para allá lo que está pasando, mira ahora. Desconéctese de ahí, porque eso ya lo hemos dicho antes, eso se convierte en una distracción y su salvación es la que está en juego. Cuando usted empieza a mirar por las ventanas del mundo, entonces ya usted se despreocupó de usted y de la salvación, porque usted le está poniendo la visión a lo del mundo y está bajando su mirada, que es Cristo. No podemos quitar la mirada de ahí, familia. Las cosas tienen que pasar por alguna razón. Somos cristianos firmes, fuertes, persistentes. Cristiano que no persiste, cristiano que no es constante, no logra nada. Así que usted tiene que estremecerse y usted tiene que decirle al Señor, ¿qué puedo mejorar? Y en esta situación esto estriba de una línea muy fina, porque como decía el predicador, el Señor nos muestra y no queremos ver. Ahora, ¿usted engaña a Dios? Señor, es que no estoy viendo las bendiciones. Y el Señor te está poniendo orar sin cesar, desde que te prendes el radio. Y el Señor te habla en todo tiempo. Ahora, ¿tú estás internalizando lo que Dios te está hablando? Mira, muchas veces lo que nos falta es más oración. Haga una introspección. A veces, pues leemos un versículo en el teléfono, pero no escudriñamos la palabra. ¿Cómo tú quieres que Dios te hable si ya yo leí la palabra de hoy, sí, el verso del día, que te llega automático en el teléfono y tú lo leíste? Dios es mi fortaleza, qué chévere. ¿Eso fue todo? No, Dios te habla a través de su palabra, pero usted tiene que escudriñarla, y antes de leer la palabra usted tiene que decirle al Espíritu Santo de Dios, revélame y muéstrame lo que voy a leer. Póngase los 10, familia. La pastora quiere poner